Hola a todos, jóvenes. Buenos días. En cualquier lugar que se encuentren, desde Colombia, desde el sur, en la Patagonia Argentina, y que estén en Chile, que estén en Paraguay, en Uruguay, que estén por ahí viéndonos desde Montevideo, que estén viéndonos en Buenos Aires, que estén viéndonos en cualquier parte del mundo. Saludos a los que nos están viendo desde Puebla, desde Veracruz. Mucha gente que la está pasando mal ahorita, le mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que están luchando por rescatar, por recuperar su vida, su hogar, porque la casa es la vida. Créanme que quisiera ayudarles. Ojalá que algún día podamos ayudarles. Pero ahorita pues estamos ayudando a Emanuel. Jóvenes, como pueden ver, esta casa está en un terreno bastante accidentado. Es un proyecto social para todos los que no conozcan la serie de Un Techo Para. En la serie de Un Techo Para ayudamos a una familia que se lo ha ganado a trabajo y necesita un poco de ayuda para vivir un poco mejor o mucho mejor. Porque esta casa en un terreno de 450 se está convirtiendo en una de mis casas favoritas. Fíjense cómo la topografía está bastante accidentada, ¿no? Es una topografía en este sentido. Y, y tenemos las características de la arquitectura que hacemos, como lo es esto que ustedes ya conocen, que le llamamos el muro pantalla, que es un muro que nos ayuda a la intimidad, a la seguridad, a la protección. Como pueden ver, estamos en zonas pues, bastante complicadas, en donde las personas lo que buscamos es seguridad. Entonces, aquí lo que queremos es seguridad. Y atrás de ese muro hay una recámara. ¿Qué pasó? Ya se fueron por las cocas, porque hoy hubo colado. Ya tenemos tiempo. He tenido unas semanas bastante ocupadas fuera de Guadalajara y no he podido venir a filmar. Entonces el día de hoy tenemos un gran avance, jóvenes. Bienvenidos. Este proyecto es gracias a Ferremateriales Mezquitic. Todo ese ladrillo que ven ahí lo donaron. Un gran patrocinador, Ferremateriales Mezquitic. Tienen una serie de casas de materiales para que les compren, jóvenes. Vamos a dejarle aquí todos los datos. Están muy cerca de base aérea. Si estás construyendo en Zapopan, en la zona de Valle Imperial, te queda perfecto comprarle a Ferremateriales Mezquitic. Tienen entregas el mismo día, tienen servicio de acarreo de escombro, tienen servicio te acarrean arenas, gravas, sal, te llevan todo lo que necesites, varilla, vigas, todo lo que necesites, impermeabilizantes también. Entonces, vamos a consumirles porque están ayudando muchísimo, jóvenes, muchísimo. Entonces, para que sigan ayudando a los próximos proyectos de Un Techo Para, pues obviamente necesitan recibir. Acuérdense que esto tiene que ser ganar, ganar para todos. Ganar para las familias beneficiadas, pero también ganar para las empresas que están apoyando para que les llegue más trabajo y puedan seguir apoyando. Porque si no, esto se acaba, jóvenes. Acuérdense que, ¿cómo va ese dicho que me dijo una vez Gaby? Tanto da el cántaro al agua. Vean nomás, vean nomás la mansión de Manuel. Aquí ya tenemos el baño, fíjense, vean la distribución, ¿eh? Ahorita ustedes están viendo el radar. Recordemos que hay 450 de frente. Y esta distribución, yo creo que es de lo más óptimo que pudimos idear. Dejamos un pasillo a un lado, para empezar, ¿no? Poder acceder. Pegando el pasillo, pegando el pasillo nos genera este espacio. Entonces, este espacio, los 450 menos muros menos 120, te queda esta zona, un poquito como de 3 metros aproximadamente. Entonces, en esos 3 metros cabe perfectamente la pieza de la escalera en 2 rampas.
¿Por qué hicimos dos rampas en lugar de una sola rampa, como ustedes lo han visto mucho en los proyectos de la oficina? Sí la planeamos, pero ¿qué pasaba? Si yo ponía la escalera de frente, como me gusta hacerlo, como lo hemos hecho en Casa Natura, en donde tenemos la escalera de frente, una sola rampa de frente. ¿Se fijan? ¿Cuál es el tema de tener una escalera de frente? Que cuando yo subo, llego a esta parte de atrás de la casa. Tengo que ir ahora hacia el otro lado. Entonces me va a quitar 1 metro de ancho de escalera y 1 metro de ancho de pasillo. Y como el reto de esta casa era hacer 2 habitaciones en un terreno de 450, eso es complicadísimo, jóvenes. Entonces, cuando nosotros ideamos la escalera de 2 rampas bien compacta en la parte frontal del terreno, eso significa que solamente voy a tener un solo pasillo de 1,20 m, porque ya la escalera ya no me está robando otro metro, porque ya está empaquetada completamente. Empaquetada en menos de 3 metros de ancho, ¿sabes? O sea, esto debe de medir 1 metro de rampa, otro metro de rampa, y le hicimos un juego que quedara más amplio para tener aquí el baño de visitas. Fíjense cómo quedó bastante generoso, lavamanos y sanitario. Y esto es lo que se me hace maravilloso, la luz que tiene la casa. Ya se volvió a oscurecer, ¿eh? Tenía mucha luz y ya volvió a bajar, Emanuel. Ya volvió a bajar. ¿Cómo estás? Bien, usted. Bien también. Ya está bajando la luz, ¿eh? Sí. El muro de concreto se nos va la luz. Aquí es cuando ya empiezas a entender que se necesita pintar de blanco. Aquí hay dos cosas, Emanuel, fíjate. Sí. Esa ventana hay que cerrarla, porque si no, pierde privacidad la recámara de tu hija. Ey, vas subiendo y ves directamente hacia la recámara. Entonces, esa hay que quitarla. Creo yo. ¿Tú qué opinas? Sí. Porque todo el tiempo la gente va a estar subiendo y va a estar viendo, asomándose a su recámara. Creo que estaría bueno que no. Em, Oye, ¿por qué se hizo el escalón en el muro más ancho? Sí, porque este muro lo continuamos con 20, porque de igual manera sí va a haber el tope ahí. Ya. Entonces le preguntamos eso al arquitecto Martín Ajá. y creo que se lo comentó a ustedes y le dijeron que lo continuáramos parejo para que no se viera eso. Eso se puede perder en la ventana. En la ventana, es lo que estaba pensando. Ok, sí, está bien. Porque no hiciste el muro de la recámara de la niña doble. No, ese ya todo lindero, ya lo subimos de soga, normal. Ok. Aquí también lo haces doble, ¿verdad? Pues Ajá. son. Fíjate, allá afuera está bien de día y aquí está ya bien oscuro. O sea, eso te habla de lo importante que va a ser pintar de blanco, Sí, para que haya una luz agradable aquí. está la orientación del sol un poco desviada, por eso se pierde la luz. ¿Cómo es? El poniente está para allá, ¿verdad? Por lo que veo el rayo. Claro, no, este patio es norte. Ah. Sí, tampoco no, pero este patio es sur. Porque esa barda ahí, fíjese, le está pegando el rayo del sol en la pared, pero ya que está pintado, eso le va a dar luz hacia adentro. Si no estuviera ese pedazo, el sol ilumina hacia el árbol, hacia allá, y no alcanza a entrar de esta manera. Es que por eso tienes menos luz. A ver, platícanos de esta solicitud que hiciste. Cuéntanos. Pues más que nada, como estamos allá, está más arriba, fue en cuestión de seguridad, de que pues, nomás con un brinco ya se saltan del muro. Entonces, pues dijimos, pues, primero la seguridad más que nada, ¿no? Y así ya les queda alto, ya está alto, ya más difícil de que se metan. Curioso. Bloqueaste toda la vista al árbol. Ya como dijo usted, aquí va de un árbol, pues ya no necesita el de afuera. Que unas por Pero, otras, pues. pero fíjate, o sea, empecé este video, jóvenes, hablándoles del muro pantalla, ¿no? De esta arquitectura cerrada. ¿Tú qué opinas, Emanuel? Porque ahorita la arquitectura que hacemos nosotros, como ya la has ido
conociendo. Sí, Es una arquitectura muy, muy ciega hacia el exterior, con muy pocas ventanas, ¿no? sí, sí. Es que no manejan. ¿Y tú qué opinas? Porque ahorita, pues tú estás haciendo lo mismo, pero quizá no pensando en la estética, sino pensando en... En la seguridad más que nada. Exacto. Es que rato como hay, ustedes manejan ventanales bien amplios, así puertas bien grandes, puro cristal. Y entonces a mí me da más seguridad eso. ¿No? Que en esta zona, pues más que nada, si estuviéramos en un fraccionamiento, en otra zona más tranquila, a lo mejor ahí sí le voy a dejar más abajo todo, ¿no? Pues ahí le diste al clavo. Esa arquitectura ciega, jóvenes, que cada vez está más y más como en tendencia, proliferando por todo, no solamente México, sino ya América Latina, es por un tema de seguridad, como bien lo dices, Emanuel. O sea, las personas, y ya ni siquiera en los fraccionamientos, ¿sabes? No, y aparte, usted También se se meten ve más hasta... amplio, se ve más grandote, el patio enorme. Sí, no se ve grande. Eso le dio como que también le dio amplitud, aunque esté como cerrado, pero se ve grande. Sí, sí, está grande. ¿Qué altura le diste ese muro? Esta es a nivel de ventana terminado. Es al metro más los 260 Ajá, más los 20 que baja aquí. que es casi Como 4 4 metros, ¿no? metros por ahí. Y es que a los 3 es el nivel terminado, más el metro de acá y lo que baja son como 420. Fíjate, te soy muy honesto. Mi primera respuesta cuando me preguntó Martín era no, Ajá. ¿sabes? Es Sí, decir, sí, pues sí. no, la verdad. Si lo quieres hacer, hazlo después, ¿no? Sí, sí. Pero después dije, lo va a terminar haciendo. O sea, lo va a terminar Era haciendo. más que nada también, o sea, todos esos temas de que yo los pudiera hacer después, pero más que nada me urgía para poder colar este muro, Sí, que ya se nos está acabando el trabajo y ocupamos más áreas. Entonces, más que nada para ese, si se va a subir o no, ya para que se ligue junto al muro aparente. ujú. Este es el que colaron hoy. Ahorita lo colamos con toda la ala esto, castillo. ¿Qué te dijo Martín cuando llegaba las vigas pretensadas? Que no le tenían cierto al día los que lo van a donar, Ajá, pero que ya están trabajando en eso. ok. Saludos al grupo Petreo que nos van a donar las vigas de concreto de toda la planta alta. Gracias, saludos. A ellos tienen que comprarle sus viguetas pretensadas, jóvenes. Sumamente importante que apoyemos a las empresas que están donando, porque, insisto yo, así es como van a seguir apoyando. Y ya se levantó el murito del lavado, El murito de lavado este, ¿verdad? la mocheta ya. Prácticamente la parte de abajo ya está todo. Sí, Ya nomás estamos esperando al fontanero eléctrico para también ya poder aquí, si se va a renovar, volver a a tapar las mangueras, toda esa tubería, todo eso. ¿y qué ha pasado con eso? El Pues fontanero. yo le había comentado de mi amigo, del Ajá. que fue mi patrón, pues, y ya no me dio respuesta a usted. Pero Martín no ha hablado con él. No, yo le dije, dijo Martín que sí, pero que primero se iban a poner de acuerdo con usted, pues. A ver, vamos a subir. Es que ese muro le quitó mucha luz a tu casa. Pero de todas Sí, maneras, siempre, si no estuviera ese, la luz también se va terminando. Como va bajando así, cada vez hay menos. hay menos, no importa si está este muro o no. Pero como le digo, si ya pintado de blanco ese muro, va a haber. Le apuesto que va a ser No, otra cosa. pintado de blanco toda la casa, pues va a iluminarse. Si no, unos focos le ponemos ahí para que alumbre. Pero a ti lo que te interesa es la seguridad, ¿no? Sí, ya más que nada también es principal, seguridad. Te sientas tranquilo a la hora de salir de tu casa. Mira qué interesante esto. Aquí ya le dijo Martín por qué lo dejamos así. Es el murete, ¿verdad? Es que aquí va la escalera, se reduce. Y lo que fue agrandar la escalera para aprovechar este hueco, porque si lo subieron para allá, este hueco se desaprovecharía
si estuviéramos por adentro, pues sería muro alto sin nada. Sí, 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 Y sí. entonces yo lo que dije a Martín que si me daba permiso de hacer lo mismo, nada más dejarlo hueco por este lado para yo ponerlo como meter cosas, pues, nomás taparlo aquí como un closet Sí, y ya guardamos cosas, que es un buen espacio que se vas a aprovechar. sí, 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 puedes guardar aquí ropa de cama. Sí, no, está muy bien. Pero hay que nivelarlo por abajo, ¿verdad? Hay que dejarlo al nivel más alto. Sí, o se puede hacer en dos niveles, como en esto. Aquí todavía falta lo que va a ser el zoclo. Ajá. Lo tenemos como que enchapar esta altura del zoclo. Ya podemos manejar aquí una puerta de este nivel y aquí será otro que cierra. Ok. Porque si lo subimos así, otra vez todo este espacio se desaprovecha. Entonces, si lo dividimos como en dos, ya te sirve más que como cajón. Porque esto sube también a la hora del sopla. Tienes un O sea, cajón. esto sí hay que subirlo, ¿va? Ajá, Todo este nivel tenemos que subirlo mínimo a ese escalón, ajá. Y ya son dos espacios que te a pueden, distintas alturas. que te pueden servir. Aquí va una mocheta, pero yo al futuro le comenté a Martín que yo después voy a hacer como una escalera para aprovechar arriba. Ajá. Entonces yo le dije, no hay problema, yo compro un vidrio y nada más lo ponemos por lo mientras. Ok. Después nada más se quita y ya puedo reanudar. Sirve que también si se cierra esa ventana, me sirve para reanudar más bien mi segunda Tu escalera. segunda escalera. Está bien. Y, oye, pero aquí te hace falta un muro, ¿no? Ah, esos son los aligerados. No son de ladrillo. No, los marca aligerados. ¿De qué? De este del que puso con Blanca, ¿cómo se llama ese? Covintec. Ajá. Ok. Y ya lo comentamos con Martín, que hay que poner todo lo de arriba y ya nada más se taponea después. Fíjate, este era el reto de este proyecto. ¿Cómo distribuir 3 recámaras en 450 de ancho, jóvenes? Analícenlo bien. Es que este es el patio. Esto es lo que resuelve La iluminación. la iluminación y la ventilación de la recámara del centro. O sea, eso era lo que no tenía tu proyecto al inicio. Entonces, este muro también es Covintec, Ujú. también. Sí, aquí es el baño, lo marca de Cubitec. Ajá, Y toda esta que la mocheta. puerta, Y que también es el muro. Ajá. Y otra mocheta de Cubitec. Aquí la puerta y la otra puerta para aquella recámara. Ok. De hecho ya la había marcado, pero ya seguro. Oye, y los bajantes, veo aquí algunas cosas. Eso fue lo que yo había puesto. ¿Se acuerda que ahí me marcaba un baño? Ajá, De hecho, aquí está el césped. Pues ya se eliminó. se eliminó. Hay que clausurarlos. Ujú. ¿Y dónde están los nuevos? Los nuevos, ahí tenemos ese que es para respiradero. Ajá, Aquí tenemos el tubo que es para esta parte del baño. la regadera. Ajá. Para este baño, pues el tubo para este baño. Ah, todo el drenaje, ¿ok? Igual allá también tenemos. Le digo, ya está todo, nomás falta ya, ahora sí. Las alimentaciones, ¿verdad? Ya Del falta agua. ya pues el fontanero. Ujú. Ahora sí ya, si se fija, ya está todo lo de arriba también ya. Nomás nos falta que el castillo, pero es ya que Sergio termine y ya se cuela. Y con eso cerramos. Al menos no tapaste la vista del árbol a caca. Pero sí te entiendo, ¿va? Pero es que de atrás, pues estás 4 metros arriba. Del otro lado es donde no, ¿verdad? De este lado no estás tan arriba. Pues es el mismo nivel, ¿no? De aquí a abajo. Pero a lo que voy es que mira dónde está el nivel natural. O sea, dejaste casi 4 metros en la parte de atrás. ¿En el lado también? No, en el lado estás más arriba. ¿De este? No, del otro lado. ¿Aquí al lado? Ajá. Allá tu terreno sí está como al nivel del andamio, ¿verdad? Ah, sí. Fíjense cómo quedó otra vez el pasillo que les decía en la parte de abajo. Tienes el pasillo, por eso quedó muy bien la escalera de 2 rampas, porque solamente tienes un solo pasillo, no tienes escalera de 1 metro más pasillo de 1. Entonces, al tener solamente un pasillo, ya te queda todo este espacio para recámara 2, el baño de la recámara principal,
La recámara 2, pues va a voltear, va a respirar a través de este patio. Y la recámara frontal, seguimos por este pasillo, al ancho, al ancho del pasillo, aquí queda, ahí donde está esa línea, ahí va el muro. Este muro también lo marca Covintec. Sí. Son muchos de Covintec, ¿verdad? Y de este lado es la recámara 2, con su closet. Y este espacio que se ve aquí al frente es su patio. Entonces aquí va a tener un ventanal de Admont Glass para que los contraten, jóvenes. Admont Glass nos va a donar los ventanales de la casa de Manuel. Entonces aquí vamos a tener un muro y la visual de esta recámara va a ser este patio. Y ya si te quieres asomar, a ver quién llegó. ¿Ah? Por aquí. ¿Quién llegó? Sí, ahí está el otro tubo, que este es el baño, segundo baño. Ajá, Y acá tenemos el bajante del agua para este patio. perfecto. Todo este Entonces ya está patiecito se va toda la por ahí. instalación. Ya quedó. ¿Y qué altura tenemos aquí arriba? De piso 260 igual, 260. terminado. Oh, súper amplio, ¿ah? Sí, 260 es una gran medida. Aquí arriba le vamos a dejar un tragaluz, ¿verdad? Pegado. sí, Sí, para que le entre buena luz. Pues como dices, ¿verdad? Ahorita ya se está bajando mucho el sol, sí, baja, ya pierde. por eso ya no está iluminándose mucho este Y, patio. y pues la diferencia es que cuando va amaneciendo, ese es el primero que le da otra vez Ujú. primer luz a las casas. Sí, Es al revés, en la mañana, muy temprano está aclarecido. ahorita estamos grabando este video a las 4 de la tarde, ¿verdad? 4:30. Por eso ya no, por eso ya el sol ya se ve muy acostado. Y lo estamos grabando una tarde de octubre, en donde el sol, acuérdense que empieza cada vez más a bajar. Por la inclinación de la Tierra, el sol empieza a colocar más horizontal. Entonces, en el invierno, el sol va a ser muy horizontal, muy horizontal. Después vuelve otra vez a lo vertical. Entonces, se vienen unas épocas un poquito más oscuras, ¿verdad? Por eso a la gente le gusta en el invierno orientar sus casas al sur para recibir los rayos del sol. Aunque se incline, Ujú. el sol se inclina hacia el sur. Entonces, todo lo que sea sur en el invierno va a recibir el rayo así, casi que Bastante. horizontal completamente. Entonces, tu recámara va a ser la más fría de la casa, porque tu recámara es norte. Entonces, aquí es donde van a querer estar cuando haga calor y cuando haga Oh, frío, y cuando haga frío, vámonos para allá, y cuando haga frío se van a mover todos, hacia adelante. quién sabe a dónde. A la Ah, recámara de tu hija, la del frente, porque es la que va a recibir un poquito más de sol, pero no mucho, porque la pantalla le va a servir de filtro. Va a recibir calorcito, pero le va a recibir el calor también. Pero como ese muro ya lo hiciste a tesón, o aquí ya no es a no, tesón. ya. Aquí ya Aquí no, ya ¿verdad? reduce. Aquí sí lo hiciste a tesón. Ajá. Sí, claro. Sí, es que Desde las recámaras ya empiezan fíjate, normal. esto era lo que yo decía, que hasta me la pensaba en hacer esta ventana, Ujú. porque pasa lo mismo, ¿verdad? Estoy viendo hacia la recámara de tu hija aquí. Ujú. Entonces, pero bueno, creo que esta Pero sí, ya no se va, ya aquí hay puertas, ya casi nadie va a estar tanto pasando, pues. En cuestión de casa, a lo mejor sí. si tu otra hija no, ¿verdad? Ajá. Pero tú sí. Nosotros, Ajá. O sea, tú siempre vas a caminar por aquí y vas a ver si ya está dormida, si sigue estudiando, si. Entonces, ya vas a con unas caminar por buenas acá. cortinas, pues ya que se tape bien. Sí, 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 sí. Sí, porque también pensándolo, Y se ve bonito, pues le va a dar vista a esa ventana. no, y aparte, pues aquí, pues tú tienes amplitud en este pasillo, Ujú. ¿verdad? Si no tenías esta ventana al patio, Se va a ver más cerrado sí iba también. a ver muy cerrado. Y pues los dos muros encerrando la escalera, pues son importantes porque te permiten prolongarla otra vez hacia arriba. Solamente ese hueco es el que creo que sí quito. Sí, se taponea. Ujú. Creo que sí lo quito. Oye, y entonces, ¿ahorita qué sigue?
Ahorita vamos a empezar a cortar varilla para las traves. ¿Ok? Para las traves y ya, pues de eso, si traen viga, ya se puede ir colocando. Ok. Ir colocando ya. Sí, las vigas ya, ¿verdad? Y la bóveda va a ser de casetón. Casetón. Ujú. Ok. Sí, bien ligera. A ver, vamos para abajo. Lo que comentaba de eso, ¿no? A Martín le comentó que estábamos mal. Sí, 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 tienes que, lo que tú dijiste va a tener que ser, se tiene que colar otra. Es que haz de cuenta que es el nivel de los 60. Ajá, Arriba ya van las vigas, las traves. Entonces ahí marca ya como trave, ahogada. ajá. Por eso dice trave o dala. Por eso, Y pero ese es el nivel de 260. A partir de 260 hacia arriba van las traves. van las traves. Ajá, por eso le dije, no, no hay problema de eso. ¿Ahí a qué nivel estás? A 260. Por eso de ahí para arriba van las vigas. Por eso te digo. Pero el error fue haber colado esa dala. Esa dala tenía que ir del 260 para arriba. ¿Me explico? Bueno, ves que también para poder sentar No, las otras vigas, las que van en las vigas se sientan en la dala. Se cuela todo en una sola pieza. Eso es lo que quiero que me entiendas. O sea, esa dala tenía que ir de donde termina para arriba. Ujú, Todo eso tenía que ser ladrillo. ¿Por qué la dala? Porque la viga sienta en la corona. Entonces yo voy a llegar con mi viga y mi viga, haz de cuenta que esto es puro ladrillo. ujú, Entonces tú llegas con ladrillo, sientas tu viga, la viga entra a la mitad del muro, aquí llega el armado de la dala de corona, ujú. entonces la viga de concreto queda colada. La mitad sienta, ¿no? Unos, que te gusta? 8 centímetros, 9 centímetros, sienta en la dala y ya tú cuelas todo esto. Sí, sí, le ponemos la otra, pues, pero sí, en otras ocasiones hemos trabajado así, pero a lo mejor aquí lo marca diferente con la... Sí, esa es la especificación. Como abajo, si ve, también está la de corona y las vigas. Igual si fueran traves, de igual manera las traves sientan en los lados y se cuelan ya, porque se le pone una como aquí, una tabla así y ya esto ya queda como otra dala, como la dala que dicen ustedes. Pero sí, sí la hacemos. Se me va la luz, jóvenes. Sí, Vean. allá bien alumbrado. Sí, de aquí baja. Aquí ya vuelve a ser un poquito la cueva que era al principio. Digo, ya tengo fe porque sé que llega la Ah, pintura blanca y se va a ilumina. cambiar. Es que eso es lo bonito del color blanco, ¿verdad? No prendes la luz hasta que se va completamente el sol. O sea, esta casa, una vez que ya todo esté pintado de blanco, a esta hora sigue sin necesitar la luz. Pero ahorita sí, fíjate. O sea, si esta casa fuera así, con bloque aparente, ladrillo aparente, todo aparente, nada de revoque, nada de pintura. A esta hora ya necesitas luz. Sí, ya estuviera oscuro. Eso es lo bonito del blanco, es como una lámpara natural. Muy bien, jóvenes. Ya estamos en el último estirón. Pues le Acuérdate más que pesado. ya estamos a punto de. Vamos a echarle muchas ganas. Sergio, ¿le quieres mandar saludos a alguien? Para todos los colaboradores de aquí de Manuel, que sigan apoyando a que se realicen los sueños de todos los compañeros. Eso es todo, jóvenes. Sigan apoyando. Muchísimas gracias, Sergio. Gran esfuerzo que están haciendo todos aquí. La verdad que es un trabajo impecable. Y todo es gracias a que el cuarto de lavado se volvió esto, jóvenes. Yo les digo que ahorita, Manuel, la arquitectura moderna Sí, depende del cuarto de lavado. O sea, el cuarto de lavado. ¿Qué era el cuarto de lavado en tu otro proyecto? ¿Hasta dónde llegaba? Llegaba hasta ese bloque, ¿no? Más o menos. ujú. Pues sí, pues aquí estaba. Haz de cuenta que era no, de aquí. Está como por ahí que ya tenía los tubos. ¿Se acuerda que Sí, los de sí, queso? sí. O sea, Más o menos lo tenía también más o menos ahí. lo que era una gran pieza Ah, que te bloqueaba toda la iluminación. ¿Ah? Vean qué bonito el patio aquí. Te bloqueaba toda la iluminación. Entonces, los patios, ahora que ya nomás se vuelven un closet de lavado, te permiten
la amplitud. Te permiten liberar completamente las plantas bajas, mandar para arriba los closets de lavado. El closet de lavado te cambia completamente la arquitectura porque te da amplitud. Y esas las traves que había también. ¿Qué O sea, tal, fea. ¿Qué opinas de haber quitado esas traves, esos cerramientos? Vean todo lo que se quitó. Hicimos Y un ni, trabajo ni de se quitar. nota, ni se nota, Bueno, quedó pues casi igual todo. Se nota la forma que está más ancho, pero no se notó que hicimos un movimiento, No. ¿verdad? Es como si siempre hubiera estado así, ¿verdad? Ajá. El espacio puro. Pero para hacerlo hay un montón de trabajo, ¿ah? Sí, sí. Se hicieron nuevas vigas, ese muro de concreto. O sea, para tener esta sencillez, jóvenes, esta pulcritud del espacio, hay ingeniería. Saludos a Cantilever Estructuras, ¿verdad? Que nos apoyaron con la solución estructural de todo este bellísimo proyecto. Yo digo que va a ser de mis obras favoritas. Muchísimas gracias, equipo, ¿eh? Excelente trabajo. Suscríbanse al canal, jóvenes, denle compartir para que más personas se quieran sumar a este proyecto, que conozcan y que vean el cambio, ¿verdad? Porque Sí, sí. va a ser un cambio Sí, absoluto. así se ve bien enorme el cambio, la verdad. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? O sea, ¿qué opinan? De primero decían, ¿qué están haciendo que ni se ve? Y ahorita dicen, no, más bien aventajados, no, ya párenle, va muy recio. La gente. Ya casi acaban, ¿qué les dicen? Es que lo difícil era lo de abajo. Sí, Dijimos ya pegando arriba, vamos a ir bien recio. Y fíjese, ya casi está. ya casi está. O sea, si nos llegaran las vigas en una semana ya tienen todo arriba, ¿verdad? Colocado. Ahorita estamos a punto de iniciar algunos proyectos ya, ahora sí, ya están a punto de salir licencias de varios, de Valle Imperial, una remodelación de una casa que vamos a hacerle 3 departamentos y la casa de Santa Anita. Entonces, necesitamos meterle el acelerador aquí y pues ya lo que seguirá, yo creo que vamos a estar moviéndonos, ¿verdad? Un ratito por acá, un ratito por acá, pero de que terminamos, terminamos. Sí, sí. Ahorita les damos ganas por cuestión de la lluvia, pues. Sí, Que aprovechar ahorita que ya no hay lluvia. de por sí cuando empezamos en la lluvia. Y ahorita ya se quitaron y estamos con todo. Se quitaron. Y eso es lo bueno, que ahorita que las obras que vamos a iniciar, pues sin lluvias. O sea, ahora sí que la idea es apoyarles con algo de máquina para que las excavaciones las hagamos pues prácticamente con el Bobcat para rápido irnos, ¿verdad? Colar y empezar a desplantar muros porque ahorita ya estamos aprendiendo que la clave de esto es la velocidad, ¿no? O sea, se trata de no perder tiempo. Y las lluvias, pues ya vimos que retrasan mucho. Excelente equipo. Muchas gracias. Un techo por Emanuel. Gracias. Otra Paredes. Adelante, jóvenes.